de alerta, advertimos a las autoridades federales sobre las posibles vulneraciones de derechos, trabajando en conjunto para prevenir y disminuir la repetición de estos hechos. Conoce más en cndh.org.mx. En la CNDH defendemos al pueblo. Estás en guanatosfm.net. Continúa con nosotros. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Viviendo lo Divino, un programa donde encontrarás herramientas e información para tu desarrollo personal y espiritual. Comenzamos. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, un gusto en saludarles en otra emisión más de su programa Viviendo lo Divino. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a tener un tema que será de su interés y que nos hará reflexionar quizás sobre temas de actualidad o situaciones que están sucediendo en este momento y que en algún momento alguien nos dijo, es que esto fue predicho, esto lo predijo Nostradamus. Pues sí, vamos a hablar de este personaje tan famoso que a él se le asocia mucho el fin del mundo y otras situaciones que ya ahorita nuestro invitado, el maestro Juan José González, catedrático e investigador de la Universidad Jesuita y Teso, nos platicará. Así que no se nos vayan, va a ser un tema de interés. Vamos entonces, antes de iniciar, pero mientras tanto te saludamos cordialmente. ¿Cómo estás, Juanjo? Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Juanjo. Vamos a mencionar los regalos que tenemos para ustedes, aprovechando que estamos aquí en cabina, porque luego ya ve que Tlaloc ahí se aloca y no nos deja venir, pero aquí estamos. Para que se anoten al WhatsApp 3317-280113, 3317-280113. Y los regalos son los siguientes. Está este libro de Adriana Esteva, que se llama este libro que dice el lenguaje de tu hambre y recupera el manejo de tus sentimientos. ¿No ha sentido ustedes en alguna ocasión que sienten que comen por ansiedad cuando tienen algún problema o alguna situación que dices, ay, no sé qué me está pasando y así como que quiero echarme algo a la boca? Pues precisamente habla de emociones, de sentimientos que nos relacionan al tema de la comida. Para que participe en este libro tiene el sello de Editorial Diana para entender el lenguaje de nuestra hambre y recuperar el control de nuestros sentimientos. Tenemos otro libro de Antonio Velasco Piña, ya fallecido, pues recientemente, no sé si fue este año o el pasado, ya me perdí. Sí, hace poquito, que es un libro titulado Ángeles Guerrero, este autor también muy prestigiado e investigador, que a través de este libro que se llama Ángeles Guerreros nos brinda una profunda mirada a los momentos que han forjado nuestra nación y la forma en que las tradiciones sagradas han influido en el rumbo de la historia. Así que, pues ahí está precisamente haciendo este libro con contexto histórico, donde habla de la saga de la familia Ángeles, una estirpe de distinguidos militares de alto rango, por 5 generaciones, que han experimentado pues toda clase de situaciones como batallas, exilio, expulsión, guerras civiles y todo tipo de adversidades para salvaguardar la existencia de nuestra nación. Aquí está esta pues, novela con contexto histórico, Ángeles Guerreros. Y finalmente otro libro que tenemos a su disposición, que se titula Haz las paces contigo mismo, descubre el camino hacia la aceptación personal, de Argidas Toliatas. Este libro de Editorial Diana, pues precisamente nos habla sobre cómo, precisamente es un sacerdote italiano,
que se ha convertido en una gran estrella mediática en su país, que con esta visión moderna y desenfadada que él tiene, nos muestra que la felicidad personal es posible si somos capaces de aceptar en nosotros verdades irrefutables, es decir, quiénes somos y cómo somos. Así que nos va a ayudar precisamente a entender esos conflictos internos que tenemos, o a veces hasta conflictos con otros, y entender pues cómo es esta situación y cómo pues hacer las paces con nosotros mismos, porque luego a veces andamos hasta enojados y no sabemos ni por qué, y precisamente este libro nos va a ayudar. Así que por favor, cuando se anote a través del WhatsApp de Guanatos a 3317280113, diga cuál libro se anota de preferencia. Diga, ay, pues yo el de Haz los Paces, o el de Los Ángeles Guerreros, o el de En la Comida, el de la comida. Ya con eso ya entendemos cuál es. Y de igual manera a través del Facebook de Guanatos también Guanatos FM, Facebook, YouTube, y el de Viviendo Redimida. Pues bueno, siendo así, pues ya vamos a comenzar con este tema tan interesante. Pues ahora sí, Juanjo, ¿por dónde quieres empezar? Yo me imagino describiendo un poquito a lo mejor la vida de Nostradamus. Vamos a dejarlo para un ratito más. Bueno, ándale pues. Empecemos por las cuestiones de la profecía. A ver, sí. Si partimos de la definición, tiene que ver con predecir el futuro. Sí. Ya sea por intervención divina o por una cuestión sobrenatural. Ahí entramos en un terrible conflicto prácticamente con todas las religiones. Si es algo que tiene que suceder porque tiene que suceder, es una predicción, entonces estamos cortando la libertad divina. Eso va a ser lo que va a estar atrás de básicamente todas las versiones religiosas. Si lo interpretamos desde la visión más judeocristiana, entonces tenemos que decir que es interpretar el pasado para inspirar el presente y entender el futuro. Y entonces ya se mueve un poquito más. Sí, ¿verdad? Originariamente, lo que va a pretender la profecía es dar esperanza, dar sentido, sobre todo en esos momentos de sufrimiento. Hay momentos en el que uno sufre y la pregunta lógica es ¿y por qué yo? A veces nos pasa un poco como Isaías, ¿no? Que va a plantear el castigo al bueno, en una lógica más como maniquea. A los buenos les tiene que ir bien, a los malos les tiene que ir mal. Rompe un poco el sentido de si yo soy bueno, ¿por qué me va mal? Entonces, tiene esta idea como de, ahorita te está yendo mal, pero en el futuro te va a tocar un premio, va a tener un sentido este dolor, este sufrimiento. Una recompensa. Sí, entonces se vuelve esperanzador, le da sentido, incluso, insisto, a los peores dolores, y entonces ya cobra otro cariz. Obviamente, también va a ser utilizada como control social. Pongo un ejemplo. Si a mí me dicen, en cualquier momento puede ser la robación, para los que no se acuerdan qué es la robación, dicen los textos bíblicos que de dos personas que estén en el campo, una va a ser tomada y la otra va a ser dejada. De dos mujeres que estén lavando la ropa, una será tomada y otra será dejada, porque los buenos se los va a llevar Dios y a los malos los va a dejar aquí. Entonces la pregunta sería, por ejemplo, ¿por qué rebelarme contra un gobierno que yo declaro dictatorial o tiranía? ¿O por qué defender la vida de los animales? Si en cualquier momento Dios me va a llevar, pues está bien si soy explotado, si soy esclavo, si me va bien, si me va mal, porque no tiene sentido. Lo importante es esperar este momento en el que Dios me va a liberar, y por lo tanto no tiene ningún sentido. Eso va a hacer, por ejemplo, que muchas religiones, la Iglesia Católica entre ellas, en su momento diga ciertos movimientos como la revolución, como la independencia, etcétera, están mal vistos por la divinidad. Aquel que se levante contra sus gobernantes, pues le va a ir muy mal. E incluso hasta el día de hoy, si algunos de los radioescuchas asisten a misa, parte de las peticiones está por los gobernantes, porque lo que hay que hacer es mantener tranquilito todo lo posible dentro de la situación. ¿Dónde está el truco? No en todas, pero al menos sí en muchas de las llamadas profecías. El truco está en que yo hablo de un fenómeno que ya sucedió, pero lo escribo en futuro. Y entonces cuando la lees, mira, te lo pongo muy sencillo. Estamos a punto de conmemorar 50 años del asesinato de Salvador Allende. Sí. Entonces suponte que yo de repente saco un texto y te digo que lo escribió mi abuelo, que tiene 50 años de muerto también, y entonces te digo, mira, don Cesario decía que iban a asesinar a un presidente muy importante de Chile.
Y entonces, como decía que en el futuro iban a asesinarlo, pues uno dice, claro, Salvador Allende, una profecía directa. El truco está en que yo escribo algo que yo ya sé en qué termina y por eso le atino a la profecía, porque yo estoy escribiendo en futuro algo que está en el pasado. Mira. Eso hace que por eso la inmensa mayoría, digamos, de las profecías bíblicas le atinen, porque ya saben el resultado. Pues sí. Incluso, por ejemplo, algunas se descubren muy rápido. Si recuerdan nuestros escuchas, hay un momento en el que Jesús dice, destruyan este templo y en 3 días yo lo reconstruiré. Y en automático dice el evangelista. Y muchos pensaron que se referían a la destrucción del templo de Jerusalén. Solo puedo hacer referencia a que estaba hablando del templo de Jerusalén si yo ya sé que en el año 70, o sea, 30 y tantos años después de Jesús, muerte y resurrección, sucedió la destrucción de Jerusalén. No tiene ningún sentido que yo te diga, estaban pensando en el templo de Jerusalén, si eso no ha sucedido y yo no sé qué va a suceder. ¿Sí? Entonces, no es un problema contra la fe, vaya, finalmente es una manera de explicar, de poder funcionar. ¿Qué va a pasar? Que tienes por un lado la cuestión de la historicidad. Hace 500 años o hace 1000 años, si yo escribía un texto, podía pasar desapercibido y nadie se enteraba, se podía, comillas, perder, se recuperaba 100 o 50 años o los que sean, y entonces todo el mundo decía, no hay ningún problema. Hoy día eso no puede pasar porque pues tenemos carbono 14, porque tenemos además la cuestión mediática. Entonces, si yo salgo y hago una profecía, lo más probable es que quede un video, una grabación, que es muy difícil después hacer la trampa. Y una bronca también muy complicada con las profecías es la fecha de caducidad. Si yo pongo una fecha y pasa esa fecha y no funciona, entonces se rompe mi profecía. Si yo digo, por ejemplo, al final de los tiempos van a ganar los buenos, ese no tiene fecha de caducidad, puede ocurrir en cualquier momento, es tan ambiguo que no es absolutamente nada. Pero si yo digo, por ejemplo, y estamos en el 2021, y yo les digo, en diciembre de 2022 se va a acabar el mundo, y resulta que estamos en agosto, no en septiembre ya, en septiembre de 2023, la fecha de caducidad ya pasó, mi profecía no funcionó. Una manera rápida, incluso en los profetas, conste comillas actuales, es poner ciertas condiciones. Y entonces yo les digo, no es cierto, es una falsa profecía, pero yo les digo, chicos, los espíritus o Dios o quien sea me ha dicho que otra vez 19 de septiembre va a temblar. ¿Cómo vamos a evitar que tiemble? Que nos pongamos a rezar todos los días y hagamos rosarios y le digamos a la Virgencita de Zapopan que no nos toque el temblor. Exacto. ¿Qué sucede si tengo la fortuna o la no fortuna de pegarle que ese día tiemble? Ya ven, le atiné, soy muy buen profeta. Vamos a suponer que no tiembla, ya ven, rezamos tan padre que la Virgen nos hizo el favor y por lo tanto no tembló, a pesar de que me había dado originalmente la idea de que sí iba a temblar. Y entonces soluciono el problema. ¿Sí? Sí. Además, la bronca con estas famosas profecías es que no tienen una utilidad práctica. Bueno, generan incertidumbre, miedo. A lo mejor, pero ni siquiera eso. O sea, si yo le dijera, por ejemplo, a alguien, va a haber un huracán en 15 días y va a pegarle a Colima, y la banda creyera eso, pues podríamos hacer algo para prevenir que la banda de Colima le tocara el huracán y hubiese pérdidas. La bronca es que normalmente es, ¿se acuerdan que hubo un huracán hace 15 días en Colima? Yo lo predije. Pues no nos enteramos. Incluso, por ejemplo, un posible magnicidio, van a matar a una persona muy famosa. Si yo no digo quién, no hay manera de protegerlo o de evitarlo. Entonces, ese es un problema siempre complicado de este tipo de cuestiones. Otra manera de solucionar la bronca con la profecía es que sea tan ambiguo que nuevamente, insisto, no se diga absolutamente nada. Cuando dice, por ejemplo, el profeta Daniel, el reino de Dios crecerá hasta llenar toda la tierra y permanecerá para siempre. No hay fecha de caducidad, no dice absolutamente nada muy en serio y por lo tanto podemos interpretarlo como se nos pegue la gana. ¿Sí? Hay otra posibilidad, que digamos algo que sea tan ambiguo que se puede interpretar como se le pegue la gana a alguien. Y sigo pensando en términos bíblicos. Isaías, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago de sus raíces dará fruto.
¿Qué significa? Pues quién sabe. Si no sabemos o no entendemos la metáfora, pensamos literalmente que al pobre carnal le va a salir un árbol. Del pecho. Bueno, hoy día tenemos serios problemas, hay mucha gente que ya no entiende las metáforas, pero podría significar cualquier cosa, que va a tener un hijo muy importante, que a lo mejor es el nieto, que a lo mejor vaya usted a saber, y entonces es tan ambiguo que nuevamente nos permite interpretar casi cualquier cosa. Si partimos de estas ideas, entonces ahora sí podemos empezar a hablar de Michel, mejor conocido para los cuates como Nostradamus, que se va a enfocar en este tipo de profecías que son tremendamente ambiguas, pero que sus seguidores después han traducido mal o de manera truculenta para hacernos creer que realmente le atinó a ciertos fenómenos. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa con Michel de Notre Dame o Nostradamus? Él está viviendo por ahí de, no sé, 1500. Creo que se muere, si no me recuerdo, en 1566 o por ahí. Es un botánico y eso es importante porque eso le va a generar problemas. Él originalmente es de familia judía, esto también es muy importante. En estas épocas, si mi padre o si mi abuelo fue judío, ya no tiene nada que ver conmigo. Yo puedo decir, yo no tengo nada que ver con esa cuestión. En aquella época, 1500 y hasta prácticamente el siglo XIX, se hacían largas listas para saber quién eran tus padres y tus abuelos y tus bisabuelos. Y eso tenía que ver hasta con la posibilidad de qué podías tú, por ejemplo, dedicarte, la profesión, con quién te podías casar, etcétera. Incluso, por ejemplo, nada más para que recordemos lo terrible del evento, pero no tiene nada que ver con el tema, pensemos en el mundo de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Si yo tenía un padre o un abuelo, aunque fuera uno de los 4, que hubiese sido judío, a mí me declaraban judío y me exterminaban. Sí. En el mundo de la colonia, si yo tenía un padre o un abuelo, un tatarabuelo judío, se me consideraba judío y tenían maneras muy groseras de ser despectivos con las personas y les generaban problemas. El evento mismo de que Michel haya tenido por lo menos familia judía ya lo hacía digno de repelús, como que no les interesaba mucho el asunto. Él llega y empieza a estudiar medicina en Aviñón. Desafortunadamente, cerca de un año después de que ingresa a la carrera de medicina, cierran la escuela por la peste. Y entonces se queda sin posibilidad de estudiar y demás. En ese momento es cuando se empieza a dedicar a la botánica. Regresará algunos años después a estudiar otra vez medicina, una vez que se ha reabierto las universidades, la peste ha terminado, etcétera, pero alguien va con el chisme de que había sido boticario. Y esta cuestión de trabajar con las manos se consideraba pues de bajo nivel, ¿no? No, ni siquiera. Podría haber sido acusado. Ajá. Pero el evento de que tú llegaras y dijeras, necesito que mezcles estas hierbas, porque eso fue lo que me recomendó el doctor, que era hacer las fórmulas, se consideraba de bajo nivel. Un médico de renombre, con título, no podía ser boticario. Entonces, eso va a hacer que lo corran. Entonces, aunque él quería estudiar para médico, no se lo permiten. En 1531 se casa y unos añitos después, 1534, vuelve a la peste, muere la esposa y mueren los hijos. Entonces, lo cual él hace que entre en una tremenda depresión, y entonces ya tenemos cuando menos 2 depresiones importantes en su vida, la pérdida de la familia y la pérdida de su vocación, porque, insisto, él quería ser médico. ¿Qué va a pasar? Pues cerca de 1550 se vuelve a casar. Ya no me queda tan claro el asunto, pero se casa y tiene 6 hijos con una mujer que tiene mucho dinero. ¿Qué va a suceder? A partir de ese momento empieza a tener visiones. Lo empieza a escribir en un libro y consigue que la gente con mucho dinero lo compre. Y eso va a generar, por un lado, que empiece a ser famoso. ¿Qué va a suceder? Salud. ¿Qué va a suceder? Que sus seguidores van a decir, aguas, en ese momento está muy fuerte la Inquisición. Si él hubiera puesto cosas como el 11 de septiembre de 1973 van a asesinar a Salvador Allende, que sería una profecía de veras, probablemente la Inquisición lo hubiera matado. Y con su cuestión judía previa, segurito que el carnal no sale de la Inquisición. Entonces, eso va a hacer lo que muchas de sus seguidores digan que por eso lo pone tan críptico.
Si yo lo pongo de una manera que no cualquiera lo pueda entender, evito que me persiga la Inquisición porque no es claro. Solo los grandes iniciados van a poder interpretarlo y entonces le doy más énfasis a esta cuestión de la profecía porque es tremendamente ambigua, porque está lleno de signos que nadie entiende y entonces le pongo más crema a mis tacos, decimos los mexicanos. Sí, ¿Sí? Pues bastante claro. ¿Hasta ahí vamos bien? Muy Ok. bien. ¿Qué va a pasar? Que este fenómeno además va a ser muy interesante porque se junta con otros. Pienso en otro fulano importante que deben de ubicar, si no el nombre como tal, sí la profecía, San Malaquías. San Malaquías, que por cierto es santo católico, va, se supone, a hacer una serie de profecías y va a decir que van a haber 112 pontífices y que cuando se muera el número 112, el mundo se va a acabar y el último es Pedro II, que es el Papa Negro. Sí. ¿Qué sucede? Es muy curioso, pero Malaquías vive por ahí del 1100, nace en 1094, miren, muere en 1148 y sus textos se pierden. Aparecen y son publicados el primer libro en 1595 y el segundo en 1680 y tienen esta lista de 112 papas. Curiosamente, todos los papas que están atrás de esta época, 1595, que es la primera publicación, son directas las referencias. Entonces yo te digo, por ejemplo, el papa, no, me lo estoy inventando, eso no es cierto, ¿eh? El papa número 80 va a ser de Aviñón y va a tener un pie más chico que el otro, por lo tanto cojea. Y efectivamente, si tú revisas la historia, el número de papa al que se refiere efectivamente funciona. La profecía es clarísima y está referenciada y no hay manera. Pero los papas que aparecen de 1680 para adelante, hay que hacer unos trucos brutales para lograr que la descripción que hace el supuesto Malaquías peguen con el papa. ¿Sí? ¿Dónde está la fecha de caducidad? Justamente en este momento. De acuerdo con la lista que presenta Malaquías, el papa número 111 sería Benedicto, que acaba de morir. El papa 112, que es Pedro II, el papa negro. Unos decían, obviamente antes de la elección de Francisco, que iba a ser un negro y entonces era una cuestión de racismo. Sí. Mucha banda hoy día va a decir que es un jesuita porque la sotana, el vestimenta típica de los jesuitas es negra. Entonces de ahí el rollo de que va a ser el papa negro y entonces fíjate nuevamente cómo tengo que hacer todo un truco para que acomodar el asunto. Y entonces la gran cuestión es, esperemos que no pronto, pero digamos que se nos muere Francisco, cuando elijan al papa 113, una de dos, o se destruye el mundo, viene el juicio y la profecía se cumple, o lástima Margarito, hiciste una profecía que se demostró que no era cierta y que no tenía sentido, por lo tanto seguimos aquí. Lo sabremos cuando termine este pontificado y podremos seguir con la cuestión. Entonces, ¿qué pasa en este tipo de situaciones? Lo que hacemos es acomodar la cuestión para que se pueda entender, insisto, casi cualquier cosa. Pues sí, muy adaptativas. Sí. Las profecías. Sí. No, pues te dejan pensando. Entonces, y más o menos a grandes rasgos, ¿en qué temas están basadas estas profecías? ¿Del fin del mundo exclusivamente o No. de qué habla? Va a hablar de todo lo que es importante en su momento histórico y no puede ir más allá. Razón más que suficiente para dudar de la capacidad de sus profecías. Ajá. Pienso en alguno. Ya marcamos la primera, va a hablar de la decadencia y de las calamidades que le van a pasar a la Iglesia Católica. Sí. Por dos cuestiones importantes. Estamos hablando de aproximadamente 1555 y hay dos grandes calamidades que le están pasando a la Iglesia Católica, por lo menos desde la visión de Michel. La primera se llama Lutero. Lutero, por ahí de 1530 y tantos, está haciendo la iglesia luterana, o lo que hoy día como nos llamaríamos como la iglesia luterana, o la iglesia reformada, o la iglesia protestante, es exactamente el mismo grupo, y por lo tanto se opone a Roma. Y por el otro lado, más o menos en las mismas fechas, tienes el gran desarrollo de conquistas del Imperio Otomano con Suleimán el Magnífico,
que no lo logra, pero que va a tratar de tomar lo que hoy día es Italia y desaparecer al papado, pero se queda en todo lo que después llamaremos Yugoslavia, hoy día ex-Yugoslavia, toda la zona de los Balcanes, y eso hace que en esa zona tengamos musulmanes, etcétera. Entonces, él tiene que hablar de la decadencia y las broncas que tiene la Iglesia Católica porque es lo que está viviendo en su momento histórico. Claro. La segunda va a ser tremendamente ambigua, la fusión de reinos y nuevas leyes. Eso también lo tenemos clarísimo, no se ha formado Alemania como país, todavía está la bronca con el Imperio Austrohúngaro, Italia son una serie de provincias, todavía no se ha unificado, se acaba de unificar en 1490 o por ahí, si no me recuerdo, España. Entonces, decir que se van a unificar los reinos es la cosa más obvia del planeta. Hablar del anticristo, que sigue siendo un tema que se viene jalando desde la época de Cristo, entonces ese es importante. Va a hablar, por ejemplo, de ciertos fenómenos que no se han cumplido. Por ejemplo, habla de un gran eclipse que va a durar muchísimo tiempo. Los mentados 3 días de oscuridad. Sí, por ejemplo. Entonces, si yo te digo que va a haber un eclipse, que va a haber 3 días de oscuridad o una semana, lo que quieras, lo único que sabemos es que eso no ha sucedido. Y además, astronómicamente no puede suceder. Entonces, por ahí va un poco el asunto, ¿no? Va a hablar de que va a haber un nuevo Salvador que gobernará Mesopotamia o la pequeña Mesopotamia. Pues no tengo idea qué gran gobernante pueda salir de las zonas árabes que hasta el día de hoy siguen en grandes conflictos. Podríamos pensar, no sé, en su momento hubo quien lo referenciaba a Bin Laden o a Hussein. Hemos descubierto que no eran los grandes reyes y que no gobernaron gran cosa, ¿no? Pero va a ir un poco por ahí. Va a hablar de la gran persecución de los cristianos hasta por ahí de 1792, cosa que tampoco ocurre. Va a hablar de una Venecia poderosa, justamente porque en su momento Venecia es la gran economía. No existe Italia como tal, pero las grandes ciudades, sobre todo las mercantiles, van a ser importantes. Venecia es muy importante. Entonces va a tocar diferentes temas que, insisto, cuando tú y yo leemos los cuartetos, que es como se le llama a la colección, son 942 cuartetos o profecías. Entonces, cuando tú las lees suenan muy bonitas, pero pues interpreta lo que quieras. Te pongo la primera y tú me ayudas a traducirla. En el año 1999, 7 meses del cielo vendrá un gran rey del terror para resucitar al gran rey Angoulis. Antes, después, Marte reinará por fortuna. No Casi entendí. cualquier cosa, ¿verdad? No entendí. Bueno, podríamos plantearlo y a lo mejor decimos se equivocó por unos mesecitos si eran las Torres Gemelas, veto a saber. Cualquier cosa que ande cerca de esa época podría ser empatado porque, insisto, es tan ambiguo lo que se está diciendo que acaba significando cualquier cosa. Te pongo una y te digo de quién se trata, pero fíjate que si yo te digo, esta es una profecía que se le atribuye a fulano de tal, dices, como que puede checar, pero es tramposo. Yo ya tengo otra vez el fenómeno en el pasado y entonces digo, claro, estaba hablando de. Y entonces nuevamente no sirve para mayor la cosa. De lo más profundo del occidente de Europa, de gente pobre, un niño nacerá, que por su lengua seducirá a las masas. Su fama en el reino de Oriente más crecerá. Y se supone que estoy hablando de Adolf Hitler. Me dejaste con la boca Bueno, abierta. Primero tendríamos que agarrar un mapa para ver si realmente Alemania está en el occidente. Cuando te dice que va a tener mucha fuerza en el oriente, uno se pregunta en qué parte, porque pues, no pegó mucho de aquel lado. Sí, bueno, si tú quieres podemos jalarlo y decir que los japoneses, ¿no? Pero está medio complicado el asunto. Pero fíjate que todo lo demás no da para mucho. Nace en Occidente, nace de Europa, de gente pobre, pues cualquiera o casi cualquiera podría salir así. Que es bueno para seducir a las masas, podría ser un gran predicador, un gran cantante, no da para mucho. Seguimos en el segundo y se supone que también estamos hablando de Adolf Hitler para que ustedes hagan su propia interpretación y digan, ¡oh, qué maravilla con Michel de Notre Dame! Bestias feroces de hambre, ríos tragar, la mayor parte del campo
contra Hister estará. En jaula de hierro el grande hará llevar, cuando nada el hijo del germano observará. Si le agarras que es Hister, que casi suena a Hitler, y que es germano, pues jalas la idea y a lo mejor te pega con que sea Hitler. Pero sigo insistiendo, hay que jalar mucho la interpretación porque no dice en realidad gran cosa. Y básicamente con todos los fenómenos te va a pasar lo mismo, salvo cuando lo que declara no tiene tiempo. Si él declara va a haber grandes hambrunas, pues volteate a ver la historia de la humanidad y continuamente tenemos hambrunas hasta el día de hoy. Mucha gente en zonas de África y demás se está muriendo de hambre. Cuando yo digo va a haber grandes guerras, pues hasta el día de hoy han existido las grandes reglas. A pesar de que hemos alegado de que vamos a hacer las grandes guerras para terminar con las guerras, la cosa más absurda. Pero el discurso que está atrás de la Gran Guerra o de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial era que iban a terminar con las guerras. Lo único que conseguimos fue que mejoráramos nuestras maneras de matarnos unos a otros, pero no conseguimos esta época dorada donde no hubiese guerras. Entonces, si yo te digo en el futuro va a haber hambruna, en el futuro va a haber hambre, en el futuro va a haber guerra, en el futuro va a haber ignorancia, hombre, no tengo que ser un gran ser divino, profeta o lo que pueda suceder para ir para adelante. Y eso va a pasar además si no pelas la historia como lo haría alguien que sí lea historia. Porque, por ejemplo, hay un cuarteto que va a referenciar, nada más que ese no lo traje, que va a referenciar a que va a llegar un gran poder de un gran guerrero que su nombre no se repetirá. Y entonces la gente sale y te dice, claro, el único gran rey que nunca se repitió el nombre es Napoleón. Pero ¿qué tiene que suceder con un buen mexicano? Tiene que decir, no me checa. Porque por lo menos ubicamos otro Napoleón III, el que tiene que ver con la invasión a México, la guerra contra los franceses, y que es el que está atrás de Maximiliano de Habsburgo. Sí. Hubo un Napoleón I, que es el Napoleón Bonaparte, el que todo el mundo ubica. Está Napoleón II, que es rey de Roma, que es su hijo, el Delfín, y se muere relativamente joven. Y está que no me acuerdo, creo que es el sobrino, que es Napoleón III. Si habláramos de los Bonaparte, entonces está Napoleón Bonaparte en Francia, pero está José Bonaparte, conocido mundialmente como Pepe Botella, porque no lo querían los españoles, y entonces ya no checan, no puede ser un Napoleón y no puede ser un Bonaparte. No. Y entonces empiezas a revisar ciertas cuestiones y dices, no se sostiene el discurso. Pensemos en otro y seguimos dialogando sobre esta cuestión. Se supone que otra vez les doy la pista de los seguidores para que, a ver a qué llegamos, ¿no? Dice, 5 y 40 grados, el cielo arderá, fuego acercándose a la ciudad nueva, al instante gran llama esparcirá, arderá cuando se quiera a los normandos probar. Si alguien sabe qué carambas puede significar 5 y 40 grados, pues que nos lo platique, porque a mí no me dijo absolutamente nada. Puede ser que si yo hago la traducción de ciudad nueva como New York o New City, ok, podría funcionar, pero me vuelve a fallar la cuestión de los normandos. Los normandos son los vikingos, no los gringos. Exacto. Entonces, hay que hacer un montonal de acomodos, traducir ciertas cuestiones para que pueda medianamente pegar. Y la cuestión es que en realidad no pega, a menos de que tenga un chorro de ganas de creer. Porque la bronca que tenemos los humanos es poquito esa, ¿no? Y sobre todo en esta ciudad, en esta época moderna, donde parecería que todo es fluido y entonces se mueve y no hay seguridad en el trabajo, no hay seguridad en la pareja, no hay ciudad. Entonces uno lo que quiere es agarrarse a algo que sea seguro. Claro. ¿Qué cosa más seguro que una profecía de una divinidad o de un ser poderoso que además me dice tienes que hacer tal cosa porque los dioses, porque el hado, porque el destino dice? Pues sí, sí, es cierto. Te quedas pensando, pero sí son palabras que ya si las analizas, pues no tienen sentido y tendrás que estar como que ahí adivinándole literalmente. Sí, y que nuevamente tienen este problema. Vamos a suponer que efectivamente se referirán a Hitler.
Si alguien en 1936, 37, por ahí hubiera dicho, oye, esta profecía y tiene este sentido y nos está avisando de que va a haber una cosa que es el nacionalsocialismo y que en el 39 va a tomar el poder e iniciar una guerra, pues a lo mejor lo atrapas o no votas por él o lo que sea. De nada me sirve que haya una profecía que diga, comillas, comillas, que va a haber un dictador llamado Adolf Hitler que va a matar a medio mundo, si no hay ninguna posibilidad de que alguien haga algo. Es como una demostración de poder muy absurda. Pues sí. Sí, sí, es cierto. Es que me quedo pensando. Piensa. Me quedo pensando en el sentido de que sería tanta su depresión que empieza a escribir esto por lo que decías de todas las situaciones por las que había pasado, o qué lo inspirará a escribir estas profecías. Bueno, entre otras cuestiones, te lo decía al principio, es un boticario. Sí. Los boticarios trabajan con plantas. Sí. Es muy probable que él en su proceso ya fuese directamente preparar a sustancias para ingerirlas, ya sea para trabajar su depresión o posible depresión o por recreativa, o puede ser incluso, porque en esa época todavía no hemos inventado los guantes de látex, las cuestiones asépticas, que se contaminara al estar trabajando las sustancias. Sí. Por ejemplo, y pensando muy rápido, una cuestión muy típica y que va a ser demostrada en muchos periodos de la historia es el envenenamiento con plomo. Entonces, si el cuate trabajaba a la hora de hacer sus fórmulas, eso no llegué, no hay como un recetario de lo que producía el compañero, a lo mejor se envenenó con plomo y eso podría haber generado algunas cuestiones. En aquella época también se utilizaba otra sustancia venenosa, el arsénico. Y va a haber otras sustancias, sobre todo hierbas, que bajo ciertas condiciones pueden ayudar a curar, pero bajo otras son tremendamente venenosas. Entonces, podría ser que el cuate tuviese una gran depresión, se empezara a medicar y se generara, por ejemplo, un brote psicótico. Entonces, él escribía eso y neta creía que era la verdad y que Dios lo estaba comunicando, lo que tú quieras. Opción B, yo me ligo, que es lo que te decía, el segundo matrimonio, a una mujer que tiene dinero, que me mantiene, y si en esta época del machismo decimos que una mujer que me mantenga no está bien visto, bueno, en 1500 era doble y triplemente mal visto. Entonces, ¿qué hago? Digo, claro, ella me mantiene porque yo soy el gran vidente y el gran astrólogo, y los astrólogos estudiamos las estrellas, el zodiaco, lo que tú quieras, sí. Y entonces no soy un holgazán ni un vividor, tengo a alguien que es mi mecenas para que yo pueda hacer esta chamba. Y entonces tengo que inventar el rollo, y entre más teatrero fuese el asunto, mejor fuera el discurso, más seguidores. Ahora imagínate con una mujer que es mi mecenas, que tiene amigos ricos, sí. Y que tenemos en 1500 un montón de ignorancia, porque todavía no existe así como el sistema de todos vamos a la escuela, aprendemos a leer, pues yo llego y te digo, Karina, tu aura está dorada con puntos negros, significa que tienes un problema grave, una enfermedad. Pues casi seguro voy a conseguir 1 o 2 que caigan y que al rato me digan, oye, ¿qué enfermedad? ¿Qué voy a hacer? Pues mira, yo te voy a preparar las hierbas, yo te voy a asesorar, cuando quieras tomar un negocio vienes y me preguntas, y pues toda consulta tiene su cooperación, ¿no? Sí. Y entonces vas produciendo ese tipo de cuestiones, y así podríamos generar otro tipo de teorías de lo que probablemente esté atrás de Michel. La cuestión, obviamente, que en 1500, pues no tenemos los grandes biógrafos, no hay fenómenos históricos, hay muchas cosas que no son demostrables, mucho de lo que sabemos es como lo que le contó el vecino del vecino del vecino del vecino, y entonces pues habrá que dudarlo, ¿no? Pero la historia, como se mueve con pies de plomo, tienes que tener aquí el acta de nacimiento para saber que sí existió, muchas de esas cosas se pierden, y entonces nos complican el poder decir esto sucedió, a menos de que empecemos a novelar y a inventarnos una historia que vende libros, pero que a lo mejor no pega nada con el mundo real. Cierto. Wow, no, pues te quedas pensando. Fíjate, no, pues tantas cosas que pueden haber pasado, pero ¿por qué? Bueno, aquí ya tengo algunos comentarios que nos vamos a dar la tarea de nuestros amigos de leer. Pero ¿por qué hasta la fecha, estamos en 2023, todo el tiempo que ha pasado, los años, y a pesar de todo siguen teniendo tanto impacto,
tanta huella, sobre todo cuando fue a lo mejor el inicio del nuevo milenio, o por ejemplo, que en su momento ya hablaremos, ya nos pusimos de acuerdo, amigos, también de los mayas en el Mentado 2012, que fue malinterpretado ese fin del mundo que ellos supuestamente, con esto, comillas, decían. Sí, entonces, sí. ¿Por qué tiene tanto impacto estas profecías de Nostradamus hasta la fecha? Básicamente por dos razones fundamentales. La primera es poquito tiempo después de que Gutenberg redescubre, o dicen que descubre, pero ya lo tenían los chinos, que la redescubre o que crea la imprenta en Alemania. ¿Qué sucede antes de Gutenberg? Yo escribí un texto, pero tenía que escribir a mano. Si yo quería regalarle mi libro a otra persona, tendría que contratar un copista. Y en ese momento eso es tremendamente caro, por lo que prácticamente no existían los libros. En el primer momento, Gutenberg hace unas cosas maravillosas, todas unas obras de arte, y eso los hace muy caros. Pero después, rápidamente, al hacer copias y copias y copias, se empieza a abaratar el proceso. Este mismo proceso de tener el acceso a una amplia publicación le va a suceder a otra persona también importantísima, Martín Lutero. Martín Lutero, bueno, él dicen que no, pero las 95 tesis de Lutero son llamadas a una imprenta, se publican y por eso muchos alemanes empiezan a conocer del evento. Y paso número 2, cuando Lutero hace su tradición de la Biblia, se puede imprimir y los creyentes pueden leer en alemán su propia Biblia, no tienen que aprender latín y eso hace que se vuelva muy, muy práctico. Al llegar esto a Francia, pues pasa exactamente lo mismo. Tengo la posibilidad de que otra vez mi mecenas me pague mis libros, se los vendo a los muchachos que tienen billete, por lo tanto puedo cobrar casi cualquier cosa, y entonces se vuelve este jueguito de la máquina descompuesta entre la gente nice. Oye, ¿ya leíste el libro último de Nostradamus? Es buenísimo, te lo recomiendo. ¡Ay, no! Voy a comprarlo. Así es. Y bueno, todavía sucede ahorita con claro, los libros. Es muy fácil de explicar si lo ves desde esa perspectiva, e insisto, la segunda cuestión tiene que ver que en muchas de las profecías te hacen sentir inteligente, porque el común de los mortales las lee y dice, pues no entendí. Pero si yo te digo, mira, es que tienes que hacer el ritual y entonces en la noche vas a prender una vela y vas a rezarle a no sé quién, y entonces entenderás las reglas, o tienes que pagar un curso donde yo te voy a enseñar cómo se lee. Entonces eres del grupo selecto de la gente que sí entiende lo que el común de los mortales no, y te hace sentir superior. No, qué bárbaro. Pero además te da posibilidad de saber qué va a pasar en el futuro. Si tú sabes que en el futuro va a haber hambruna, y eres bien inteligente, vas y compras harina y entonces la puedes conservar para cuando llegue la hambruna. Si tenemos la buena suerte o la mala suerte, ya no lo sé, de que haya hambruna, vendes tu producto y te vuelves más rico. Si tú, por desgracia o por virtud, no lo sé, no nos toca la hambruna, probablemente tu producto deje de valer el precio y lo tengas que malbaratar, o se llene de algún bicho y entonces se echa a perder y entonces perdiste tu lana. Pero el saber, comillas, lo que va a pasar en un año o dos, da mucha certeza. Sí. Pensemos, por ejemplo, otra vez en términos bíblicos, no es una profecía, pero es un sueño, el sueño del faraón. Faraón ve 7 vacas gordas y luego ve 7 vacas flacas y no entiende, ¿no? Llega José y le dice, es muy fácil, vas a tener 7 años de prosperidad y luego 7 años de hambruna. Si tú acumulas todo el trigo, cuando tu pueblo tenga hambre le vas a poder salvar la vida. Bíblicamente dicen, compra todo el trigo y puedes salvar al pueblo egipcio cuando viene la hambruna. Entonces la profecía se cumple. Nada más ni nada menos. Wow, te quedas pensando. Creo que de alguna manera, bueno, es una pregunta que no tiene que ver con Nostradamus, pero me deja pensando. ¿Tú crees que ahorita quienes dicen ser gurús, adivinos o personas del corte de Nostradamus que predicen, sobre todo del espectáculo, cosas de gobierno,
siguen esa misma escuela, o sea, dejando esas ambigüedades Claro. para seguirse haciendo de recursos y Sí. agarrar incautos, perdón por la expresión. Sí, acaba siendo mucho el asunto. Por ejemplo, se acaba de morir, creo que también el año pasado le decían el brujo mayor, que hacía profecías incluso por televisión. Sí. Si tú checas lo que el cuate decía y a cuántas le pegó, a lo mejor llegas al 5, al 7%, que es lo que estadísticamente puedes atinarle, ¿no? Sí. Creo que también ya falleció el famoso Walter Mercado, el de Sí. Les Mando, todo. Todo Tenía lo que también pasó. esa cuestión de hacer predicciones, y entonces te decía, el próximo año se va a casar un famoso. Pues sí, pues cómo no. O te decía, no sé, se va a divorciar Kim Basinger, para los que se acuerdan de aquellas épocas, ¿no? Ándale. Ok, sí, me agarré ahorita, me di cuenta de que qué feo haciendo toda la edad de uno. Pero ¿qué sucede? Que si no se divorciaba, bueno, algo sucedió, Sí. guara, ¿no? O tenemos ahorita, todavía pensando en supuestos profetas y demás, por lo menos de mi particular visión pseudo, Ajá. a Monividente, que tiene este rollo. Ajá, sí. Pero nos funciona incluso con cosas que se pintan como supuesta ciencia. Por lo menos cosas que a mí me cuesta mucho trabajo creer. No me acuerdo cómo se llama la chica, pero esta es muy famosa en Televisa como grafóloga. Y entonces sí. llega y dice, ay, es que Karina, tú tienes una firma, y entonces como la letra la haces del lado izquierdo, significa que eres una persona súper chida y súper alegre y te comunicas con todo mundo, pero la A la tienes muy chiquita, eso significa que eres muy introvertida en cosas importantes. Si lees él es lo que está diciendo, es o terriblemente ambiguo e incluso a veces contradictorio. Por lo tanto, te va a pegar porque tú y yo decimos, pues sí, igual como cuando leemos el famoso Zodiaco. Sí. Dice cosas tan ambiguas que tú dices, sí, dice que voy a conocer al hombre o la mujer de mi vida. Pues a lo mejor sí, si salgo a buscarlo, lo más probable es que me encuentre a alguien atarantado y que diga, órale, aquí fue. Pues sí, entonces bueno, ahora sí que cada quien asuma su propia conclusión, pero si te quedas pensando mucho en eso, mira, rápido déjate, leo mensajes de nuestros amigos a través del WhatsApp de Guanatos 3317-280113, 3317-280113. Valentina González, saludos por el programa, un gran saludo por tener este excelente programa con el catedrático Juan José González. Cristina Sánchez, saludos por el programa. Daniela Ruiz, saludos, los escuchan en Tlaquepaque por llevar este magnífico programa con el investigador Juan José González. Me gustaría participar por un libro. Gracias, Dani. Participas. También tenemos a Dinora de Carrillo Maciel, aquí tomando nota, maestro. Saludos, Juanjo González. Roscharito Rubio Medina, muy buenas noches, excelente la explicación del invitado. Saludos para esta servidora, para Juan José y para Israel. Pablo Luis Mendoza, excelente plática, muchísimas gracias por estar participando. Y a ver, vamos a ver rápido si en YouTube de Guanatos FM tenemos por ahí algún comentario de nuestros amigos. Dejen rapidísimo reviso. Y pues la verdad nos dejas impresionado, Juanjo, porque creo que más de uno, incluyendo esta servidora, lo admitimos, si llegamos a sentir miedo con estas supuestas profecías de Nostradamus, de decir, ay Dios, ahora sí se va a acabar el mundo, o el anticristo, que es todo un temonón, ¿no? No sé si nos dé para un programa. Podríamos pensarlo, sí. ¿Cómo ves? Sí, y nuevamente, aquí la cuestión es que lo que estás aprovechándote es de la ignorancia o de la buena fe de las personas. Pues sí. Entonces, ¿qué sucede? Que en la medida en que dice de pronto la Iglesia Católica que Dios tiene dos manos. Ajá. La derecha, que es para llevar con buena onda a sus santos, y entonces ahí están los piadosos, los súper buenos, y la izquierda, que de vez en cuando tiene que meter como el trancazo para que el cuate se convierta, y no es una cuestión nuevamente como de hacer daño per se, sino de dañar un poco el cuerpo para que el cuate se vaya por el camino recto. Ajá. Entonces, podría ser en muchos sentidos esta una idea, ya sea de la institución o de cualquier institución, de hacer algún tipo de profecía para poder controlar. Y entonces, ¿qué sucede? Yo administro la salvación, yo decido quién se salva, cómo, cuándo y dónde. Pues sí, está como en la Biblia, me hiciste recordar ahorita los famosos 144,000 que se van a salvar. No me acuerdo qué grupo cristiano dice que muchos de los de esos testigos de Jehová. Sí. Pero nuevamente, si tú hicieras una posible traducción del evento,
tienes a las 12 tribus de Israel Ujú. por los 12 apóstoles Ujú. que van a salvar a la mayoría o a todos, que son los 1000, y de ahí Sí. sale 12 por 12, 144 por 1000, significa nos vamos a salvar todos. Pero si Ujú. yo te digo, todos nos vamos a salvar, corro el riesgo, comillas, Que ya no de me que tú sigas. digas, no, deja tú eso, de que como Karina diga, como yo me voy a salvar, Ajá. me puedo ir de farra, me puedo acostar con 40, puedo contaminar porque ya me salvé. Exacto. Si yo en cambio te digo, mira, Karina, si tú te portas bien, cumples los evangelios, si te salvas. Ujú. Si te portas mal y yo declaro que es portarse mal, entonces no te salvas. Entonces voy a tener un control sobre qué puedes hacer o no. Exacto. Puede ser incluso que además lo utilice como negocio, no solo te tienes que portar bien, además me tienes que dar parte de tu dinero. Ah, Y sí, si no le la caes con la limosnita. limosnita, pues no hay sacramento, no hay salvación, y qué gacho te vas Y a ir al qué infierno. pena. Sí, yo no es que yo no quisiera, pero te vas a ir. Pues fíjense, amigos, cómo se dan las cosas. Tienes aquí un mensaje de Cash, no sé si lo ubiques. Sí, claro, y a Dinora y a Sí. Daniel y varios ahí, muchas gracias. Perfecto, te mandan saludos y bueno, aquí ya son cuestiones políticas, pero dice, ¿qué predices para la 4T? Yo creo que eso lo dejamos para después. Pasaría exactamente lo mismo que con Malaquías y con Nostradamus. Con lo que Ajá. tienes te da bastante para poder decir esa es la respuesta. Pues Y sí. no es magia. Pues sí, ¿no? Y la verdad a veces creo que hay situaciones que vas viendo que ya son como muy obvias, ¿no? Sí. Y ya más o menos así como en la historia o la novela, por decirlo así, ya vas viendo, ay, mira, va a pasar esto, a todo apunta. O sea, hasta es evidente, así como cuando la persona de campo voltea al cielo y ve nublado. Ay, Claro. o sea. Pero eso sería la cuestión tan simple de leer los signos, ya sea en un texto o en la naturaleza, y poder interpretarlo. Y eso no tiene nada de sobrenatural. Sí. A pesar de que haya gente que si nos pase, por ejemplo, si han ido con gente de campo, la gente de campo voltea, efectivamente ve el sol, mañana va a ser frío y tú, a ver, o sea, y en el cielo sabe? vio el clima o qué cuestión. O sea, es Exacto. una sensibilidad que por vivir en ciudad algunos hemos perdido. Pero lo mismo nos pasaría con los textos. Yo leo un texto y soy capaz de predecir dónde va a terminar porque tengo experiencia previa que me permite decir, el típico chiste, ¿no? El asesino es el mayordomo. Ándale, sí. Pero cuando tú es tu primera lectura, cuando tú no tienes ese contacto con la naturaleza, pues no puedes tener esta sensibilidad mientras que alguien te la enseñe. Si yo en lugar de enseñarte me aprovecho de tu ignorancia o de tu inocencia, puedo tener un club de fans. Y eso es lo que pasa con muchas de estas personas. Me vuelvo famoso porque tengo un club de fans. Y los ves incluso hoy día en la televisión cobrando dinero y diciéndote venga a tal lugar y le vamos a hacer la limpia, le vamos a dar el amuleto. Y curiosamente todo pasa por cuánto dinero voy a recibir. Exacto. Es correcto. Ay, bueno, y ya estamos a escasos minutos de despedirnos, Juanjo. ¿Cuál sería tu conclusión sobre este tema de Nostradamus? Yo seguiría creyendo fuertemente en la libertad. Yo creo que uno tiene que decidir con todo el pánico de no saber si lo que voy a elegir es bueno o es malo, porque pues así es la vida, ¿no? Hoy creo que tomo mi mejor decisión y resulta en 2, en 3, en 5 años que no era la mejor, pero es la única manera que tengo, que es ir viviendo el día a día y centrándome en mi presente. Si yo tengo miedo a la muerte o a lo que va a pasar en el futuro, acabo siendo el esclavo de la muerte o del futuro y no vivo la vida. Exacto. No, igual pasaría con los horóscopos vistos desde esa perspectiva, que te dicen, te va a sacar un hoyo y todo el día vives preocupado buscando el hoyo para no caer. Y además haces cosas consciente o inconscientemente para que te caigas en el hoyo, porque como ya es una profecía, se tiene que cumplir. Exacto. Sí, ¿no? Entonces, para tener cuidado con eso desde esa perspectiva negativa, pero usándolos desde otra visión, pues bueno, pueden ser excelentes herramientas. Claro, y puede ser tremendamente esperanzador en la medida en que me doy cuenta de que son señales de Dios o de algo sobrenatural que me da esperanza para vivir el momento triste o doloroso que estoy viviendo en este momento. Exacto. Entonces, para tomarlo en cuenta, y bueno, cada quien que tome sobre el albedrío, y sobre todo lo que dijiste al principio del programa que me llamó mucho la atención, de que estas profecías, de alguna manera, para quien es una persona religiosa, cristiana, católica, pues el hecho de saber estas profecías, pues dice, pues ¿dónde está mi libre albedrío respetado? Sí, sí.
Pero imagínate nuevamente, pensando en términos bíblicos, si yo sé que al final en el Apocalipsis van a ganar los buenos, entonces tiene sentido que yo sufra en este momento, que yo me convierta en un santo o en una santa, que yo sufra martirio, porque al final los buenos vamos a ganar. Ujú. Entonces tiene su lado muy interesante en términos religiosos. Sí, así es. Y a propósito de eso, pues bueno, estén pendientes porque vamos a tener a Juanjo González precisamente hablando del fin del mundo, que también este tema da mucho de qué hablar. Y también vamos a aprovechar de los mayas. Algunos dirán, bueno, pues ya pasó el 2012, no importa, porque ellos hicieron muchas predicciones también muy interesantes que vale la pena rescatar. Entonces, pues ahí tenemos ya 2 temas agendados, ¿verdad? Para que sean pendientes, amigos. Pues muchísimas gracias, Juanjo González, por haber estado aquí con nosotros en Viviendo lo Divino. Muchas gracias a ti por invitarnos y a nuestra audiencia. Gracias. Gracias. Sí, recordando que es catedrático e investigador de la Universidad Jesuita ITESO, al igual que Heriberto Vega, a quien le mandamos saludos, que también recientemente estuvo hablando del Espíritu Santo. La semana pasada, La semana pasada. Mira. Si nos estás viendo. Qué bueno, muy bien, gracias. Pues ya vamos a anunciar al ganador o ganadora, en este caso ganadora de uno de los libros, Daniela Ruiz de Tlaquepaque. Te llevas este libro titulado Haz las paces contigo mismo, de Argidas Toliatas, este sacerdote italiano, ahora sí, fenómeno mediático, que nos comparte este libro sobre descubrir el camino hacia la aceptación personal, que aunque usted no lo crea, sí, muchos todavía tenemos esa situación de que no nos aceptamos. Entonces, vale la pena tremendamente. Por favor, Daniela Ruiz, ponte en contacto con Israel Trejo al 33 17 28 01 13, 33 17 28 01 13, para que te pongas de acuerdo y recojas tu obsequio. Tienes desde mañana jueves hasta el próximo miércoles para recogerlo, y si no pasas por él, bueno, asumiremos que no te interesó o no pudiste, y si se te complica, avisa, por favor, y ya veremos qué hacemos. Entonces, ahí está este regalo. Pues muchísimas gracias, Juanjo, que tengas excelente tarde, noche. Gracias. Y todo, porque nos escuchan en diferentes horarios. Gracias. Y un saludo a todos los amigos y amigas que nos vieron, nos escucharon en vivo a través de Facebook de Guanatos FM, de Viviendo lo Divino. También nos escucharon a través de YouTube también, de Viviendo lo Divino, en este caso a través del podcast en vivo de Guanatos FM. Y también saludos a los que nos escuchan por iVoox en otros países, por ejemplo, España, Perú, Colombia. Muchísimas gracias, en Estados Unidos. Y pues nos vemos y nos escuchamos en otra emisión más de su programa Viviendo lo Divino. Hasta luego, bye. Nos vemos y escuchamos en otra emisión del programa Viviendo lo Divino, diálogos para el desarrollo personal y espiritual. Hasta la próxima.